Pues bienvenidos, aquí se van a ir conectando gradualmente a la lectura introspectiva de un curso de milagros. Ya vamos a empezar hoy por el capítulo número 13 y pues bueno, vamos a empezar con la oración. Vamos a entregar esta lectura. Espíritu Santo, te entrego esta lectura introspectiva para que tú la juzgues, tú la examines y la conviertas en un medio para la paz, para la expiación, para el perdón y para poder nosotros aceptar la voluntad de nuestro Padre, que es la nuestra propia. Te entregamos este instante santo. Sé tú quien dirige, nosotros simplemente queremos seguirte, seguros de que tu dirección nos brindará paz. Amén. Pues bueno, vamos a iniciar compartiendo la pantalla. Y bueno, vamos a empezar. Capítulo 13, El mundo inocente. Introducción. Si no te sintieras culpable, no podrías atacar, pues la condenación es la raíz del ataque. La condenación es el juicio que una mente hace contra otra de que es indigna de amor y merecedora del castigo. En esto radica la división, pues la mente que juzga se percibe a sí misma como separada de la mente a la que juzga, creyendo que al castigar a otra mente puede librarse del castigo. Todo esto no es más que un intento ilusorio de la mente de negarse a sí misma y de eludir la sanción que dicha negación conlleva. No es un intento de renunciar a la negación, sino de aferrarse a ella, pues la culpa es lo que ha hecho que el Padre esté velado para ti y lo que te ha llevado a la demencia. La aceptación de la culpa en la mente del Hijo de Dios fue el comienzo de la separación, de la misma manera en que la aceptación de la expiación será su final. El mundo que ves es el sistema ilusorio de aquellos a quienes la culpa ha enloquecido. Contempla detenidamente este mundo y te darás cuenta de que así es, pues este mundo es el símbolo del castigo y todas las leyes que parecen regirlo son las leyes de la muerte. Los niños vienen al mundo con dolor y mediante el dolor su crecimiento va acompañado de sufrimiento y muy pronto aprenden que son lo que son las penas, la separación y la muerte. Sus mentes parecen estar atrapadas en sus cerebros y sus fuerzas parecen decaer cuando sus cuerpos se lastiman. Parecen amar, sin embargo, abandonan y son abandonados. Y parecen perder aquello que aman, la cual es quizá la más descabellada de todas las creencias. Sus cuerpos se marchitan, inhalan el último suspiro, se les da sepultura y dejan de existir. Ninguno solo de ellos ha podido dejar de creer que Dios es cruel. Qué fuerte con esto, ¿eh? La aceptación de la culpa, desde que naces hasta que alguien se muere. Obviamente, pues esto es una de las formas en la que el ego nos hace creer que somos culpables, ¿no? Acuérdense que el título se llama El mundo perdonado, el capítulo. Dice, si este fuese el mundo real, Dios sería ciertamente cruel, pues ningún padre podría someter a sus hijos a eso como pago por la salvación y al mismo tiempo ser amoroso. El amor no mata para salvar. Si lo hiciera, el ataque sería la salvación. Y esa es la interpretación del ego, no la de Dios. Solo el mundo de la culpa podría exigir eso, pues solo los que se sienten culpables podrían concebirlo. El pecado de Adán no habría podido afectar a nadie si él no hubiese creído que fue el Padre quien lo expulsó del paraíso, pues a raíz de esa creencia se perdió el conocimiento del Padre, ya que solo los que no lo comprenden podrían haber creído tal cosa. Este mundo es la imagen de la crucifixión del Hijo de Dios, y hasta que no te des cuenta de que el Hijo de Dios no puede ser crucificado, este será el mundo que verás. No podrás comprender esto, no obstante, hasta que no aceptes el hecho eterno de que el Hijo de Dios no es culpable. Él solo merece amor porque solo ha dado amor, y no se le puede condenar porque él nunca ha condenado.
La expiación es la última lección que necesita aprender, pues le enseña que puesto que nunca pecó, no tiene necesidad de salvación. Bueno, que me trabé aquí tantito, pues estaba con el tema de los audios. Sí se me está escuchando bien, porque creo que moví el micrófono. Hola, hola. Hola, hola, buena tarde. Hola, Lilia, ¿cómo estás? Qué milagro, Muy ¿eh? bien, muy bien. Qué Sí se milagro yo, escucha ¿verdad? bien. Sí, Mande. ok, excelente. Pero qué milagro yo, que era el que no me había conectado, ¿verdad? Más de una semana. Gracias por estar. Pues bueno, aquí Gracias. estamos hablando acerca del mundo inocente y pues bueno, aquí nos habla en la introducción acerca desde que el momento que el Hijo de Dios se sintió culpable o creyó que había pecado, en ese momento se separó del Padre y creyó que el Padre lo expulsó. Y piensen de esta manera, imagínense de verdad, quiero que veamos los dos enfoques. Primero, el hijo que va a la casa del padre, de regreso a la casa del padre, y luego quiero que veamos el enfoque del padre que está recibiendo al hijo. Ok, ¿por qué si nosotros este, amamos supuestamente a Dios, por qué no regresamos a Él y por qué preferimos estar en este sueño de dolor, de crueldad, de sufrimiento, de muerte, de enfermedad, de carencia? ¿Por qué no simplemente regresamos a Dios? Y por ejemplo, los que ya hemos decidido, por así decirlo, regresar a Dios, este, ¿por qué todavía el camino hacia Dios se nos hace un poquito complejo, complicado o creemos que es todavía muy tardado? La única razón es porque creemos o es porque todavía le tenemos miedo a Dios. Piensen ustedes en esta manera. Ahora véanlo de la otra forma. Ahora piensen que Dios como padre. Si alguien de aquí son padres o son madres, en este caso, si todas las chicas que están aquí son mujeres o que son mujeres, claro, pero si fueran mamás o todas son mamás, imagínense un hijo que quiere regresar a la casa con ustedes, ¿no? Que dice, mamá, voy para allá o está, bueno, un hijo adulto, no sé, y ustedes se acaban de cambiar de casa, quieren conocer su casa. ¿Acaso ustedes le darían una dirección para que la persona, no sé, se fuera por el camino más largo, más tortuoso, la carretera más fea? ¿Verdad que no? O sea, como padres, no, nosotros a nuestros hijos le daríamos las indicaciones más fáciles y correctas. O sea, vaya, le pondríamos el camino lo más accesible para que nuestro hijo llegue casa, porque obviamente como padres los amamos. Pues es lo mismo, Dios hace lo mismo. O sea, Dios no es que nos ponga pruebas o algo por el estilo para poder llegar a Él. Él nos recibe con las manos abiertas, pero nosotros somos los que estamos haciendo el camino tortuoso porque todavía tenemos miedo. Y tenemos miedo porque todavía creemos que somos culpables. No hay más. Es porque creímos que haber cometido una gran travesura. Entonces, pues bueno, aquí está hablando acerca del mundo inocente. ¿Por qué? Bueno, porque obviamente toda esta introducción habla acerca de cómo es que el Hijo de Dios puede precisamente cambiar de un mundo de culpabilidad a un mundo de la inocencia. Así que pues seguimos para allá. Dice así. Acuérdense que si alguien tiene preguntas, dudas, comentarios, las pueden hacer, ¿eh? Número uno, inocencia e invulnerabilidad. Dije anteriormente que el Espíritu Santo comparte el objetivo de todos los buenos maestros, cuya meta final es hacerse innecesarias al enseñarles a sus alumnos todo lo que ellos saben, todo lo que ellos saben. Eso es lo único que el Espíritu Santo desea, pues dado que comparte el amor del Padre por su Hijo, intenta eliminar de la mente de éste toda traza de culpa para que pueda así recordar a su Padre en paz. ¿Ya se dan cuenta? El Espíritu Santo nos quiere quitar completamente de nuestra mente, eliminar toda traza de culpa para que así nosotros podamos recordar al Padre. La paz y la culpa son conceptos antitéticos y al Padre solo se le puede recordar estando en paz. El amor y la culpa no pueden coexistir y aceptar uno supone negar el otro. La culpa te impide ver a Cristo, pues es la negación de la irreprochabilidad del Hijo de Dios.
En el extraño mundo que has fabricado, el Hijo de Dios ha pecado. ¿Cómo entonces ibas a poder verle? Al hacerlo invisible surgió el mundo del castigo, procedente de la tenebrosa nube de culpabilidad que aceptaste y que en tanta estima tienes. Pues la irreprochabilidad de Cristo es la prueba de que el ego jamás existió ni jamás podrá existir sin culpa, ni podrá jamás existir. Sin culpa, el ego no tiene vida y el Hijo de Dios está libre de toda culpa. Al examinarte a ti mismo y juzgar honestamente tus acciones, puede que sientas la tentación de preguntarte cómo es posible que puedas estar libre de culpa. Mas ten en cuenta lo siguiente, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. Dice, has pecado. Acuérdense que lo pone hasta entre comillas, ¿eh? Has pecado en el pasado, pero el pasado no existe. Lo que es siempre no tiene dirección. El tiempo parece ir en una dirección, pero cuando llegues a su final, se enrollará hacia el pasado como una gran alfombra extendida hasta detrás de ti y desaparecerá. Mientras sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, seguirás caminando a lo largo de esta alfombra, creyendo que conduce a la muerte, y la jornada parecerá larga, cruel y absurda, pues en efecto lo es. Bueno, este párrafo también está muy hermoso porque te dice que cómo es posible que nosotros aceptemos nada más así, porque sí, que estamos libres de culpa. Dice, bueno, compréndelo muy bien, ¿no? Dice, no es en el tiempo donde no eres culpable, sino en la eternidad. O sea, en la eternidad es donde el Hijo de Dios es inocente. En el tiempo es lo que nosotros hemos construido, ¿sí? Porque el tiempo fue construido precisamente para experimentar el mundo del pecado, el mundo de la culpa. Y nuestro cuerpo lo único que hace es observar, ¿sí? O está hecho o diseñado para ver el pecado. Por eso es que es un poquito complejo de entender. Bueno, obviamente porque la mayoría de las personas nos han dicho que el mundo que vemos es el mundo real, pero no. Ya hemos hablado mucho de esto y el curso nos dice que el mundo que vemos no fue el mundo que creó Dios, es el mundo que nosotros hemos fabricado. De la idea de la separación de Dios. Y la idea de la separación de Dios es lo que dio lugar al al supuesto pecado, a la supuesta culpa y supuestamente por eso es que estamos viviendo un mundo como consecuencia de ese pecado y culpa, que es un mundo que nos autocastiga, porque nosotros lo hemos fabricado y ahora el mundo es el que nos castiga a nosotros. Y además te dice, ¿no? Mientras tú sigas creyendo que el Hijo de Dios es culpable, pues vas a seguir sobre esa alfombra, bueno, aquí lo pone como una metáfora, bajo ese tiempo de línea, esa línea temporal de pasado, futuro, ¿sí? Que son tiempos ilusorios, dice, ahí es donde tú crees que eres culpable en el tiempo, pero en la eternidad eso jamás sucedió. El tiempo no puede contener a la eternidad. El tiempo no puede circunscribir a la eternidad. El tiempo no puede afectar a la eternidad. Es como decir que el ego puede sustituir a Dios y para nada eso es real. Dios es eterno y por tanto, para Dios nosotros desde ese conocemos, jamás nos hemos separado. Siguiente. El viaje en que el Hijo de Dios se ha embarcado es en verdad inútil, pues el viaje en el que su Padre le embarca es un viaje de liberación y dicha. El Padre no es cruel y su Hijo no puede herirse a sí mismo. La venganza que teme y que ve nunca recaerá sobre él, pues aunque cree en ella, el Espíritu Santo sabe que no es verdad. El Espíritu Santo se encuentra al final del tiempo, que es donde tú debes estar, puesto que Él está contigo. Él ya ha deshecho todo lo que es indigno del Hijo de Dios, pues esa fue la misión que Dios le dio. Y lo que Dios da siempre ha sido. Eso sí es así. Él siempre anduvo en busca de su inocencia y la ha encontrado, pues cada cual está tratando de escapar de la prisión que ha construido
y la manera de encontrar la liberación no se le ha negado, puesto que reside en él, la ha encontrado. Cuando, cuando ha dejado de encontrarla, es solo cuestión de tiempo, y el tiempo no es sino una ilusión, pues el Hijo de Dios es inocente ahora, y el fulgor de su pureza resplandece incolume para siempre en la mente de Dios. El Hijo de Dios será siempre tal como fue creado. Niega tu mundo y no juzgues al Hijo de Dios, pues su eterna inocencia se encuentra en la mente de su Padre y lo protege para siempre. Gracias, Dios. Imagínense que esto realmente hubiera sido real. Cuando hayas aceptado la expiación, te darás cuenta de que no hay culpa en el Hijo de Dios, y solo cuando veas su inocencia podrás entender su unicidad. Pues la idea de culpa da lugar a la creencia de que algunas personas pueden condenar a otras, y como resultado, se proyecta separación en vez de unidad. Solo te puedes condenar a ti mismo, y hacer eso te impide reconocer que eres el Hijo de Dios. Has negado la condición de su existencia, que es su perfecta irreprochabilidad. El Hijo de Dios fue creado del amor y mora en el amor. La bondad y la misericordia le han acompañado siempre, pues Él jamás ha dejado de extender el amor de su Padre. Todo el tiempo nos sigue reafirmando, todo contrario a algunas religiones institucionalizadas, en este caso el curso, nos sigue reafirmando que el Hijo de Dios es inocente. Y eso es algo que nosotros no solamente lo tenemos que aceptar. Aceptar la expiación es precisamente aceptar que el Hijo de Dios no es culpable. Y aceptar la expiación, pues también implica que nosotros podemos ver a nuestros hermanos inocentes. Hagan lo que hagan. Recuerden la frase. Dios nos ha dado un hermano exclusivamente con el único propósito de ver su perfecta inocencia. A medida que percibas a los santos compañeros que viajan a tu lado, te darás cuenta de que no hay tal viaje, sino tan solo un despertar. Por eso ese disque camino de regreso a casa, la jornada, es una forma de explicarlo, obviamente, porque desde nuestro concepto de tiempo, pues es como una línea, ¿no? Como un camino. Pero bueno, sabemos que simplemente es hacia adentro, o sea, la salida es hacia adentro y es simplemente es un despertar. El Hijo de Dios, el Hijo de Dios que nunca ha estado dormido, no ha dejado de tener fe en ti, al igual que tu Padre. No hay ningún camino que recorrer ni tiempo en el que hacerlo, pues Dios no espera a su Hijo en el tiempo, ya que jamás ha estado dispuesto a estar sin él. Y por lo tanto, así ha sido siempre. Permite que el fulgor de la santidad del Hijo de Dios disipe la nube de culpabilidad y nubla tu mente. Y al aceptar como tuya su pureza, aprende de él que es tuya. Solo mediante la culpa puedes seguir aferrado al pasado, pues la culpa establece que serás castigado porque lo que has hecho, por lo que has hecho. Repito esta parte. Pues la culpa establece que serás castigado por lo que has hecho, tanto que comienza en el pasado y se extiende hasta el futuro. Nadie que crea esto puede entender lo que significa siempre, y de este modo la culpa le impide apreciar la eternidad. Eres inmortal porque eres eterno y siempre no puedes sino ser ahora. La culpa entonces es una forma de conservar el pasado y el que castiga el pasado, la continuidad del ego queda garantizada. La garantía de tu continuidad, no obstante, emana de Dios, no del ego. Y la inmortalidad es lo opuesto al tiempo, pues el tiempo pasa, mientras que la inmortalidad es constante. Qué hermoso. Aceptar la expiación te enseña que lo que es la inmortalidad, pues al aceptar que estás libre de culpa, te das cuenta de que el pasado nunca existió y por lo tanto de que el futuro es innecesario y de que nunca tendrá lugar. En el tiempo, el futuro siempre se asocia con expiar y solo la culpa podría producir la sensación de expiar,
de que expiar es necesario. Aceptar como tuya la inocencia del Hijo de Dios es, por lo tanto, la forma en que Dios te recuerda a su Hijo y lo que éste es en verdad. Pues Dios nunca ha condenado a su Hijo, que, al ser inocente, es también eterno. Acuérdense que cuando Curso nos habla acerca de que el Hijo de Dios es inocente, el Hijo de Dios es eterno, el Hijo de Dios no puede morir, nosotros no podemos hacer una comparación literal de lo que nos está diciendo el curso a lo que estamos viendo aquí. Aquí en la Matrix, aquí en el sueño, aquí en el mundo, claro que vemos cuerpos morir, pero el Hijo de Dios no es un cuerpo. Aquí en el sueño, nosotros soñamos que morimos y soñamos que vivimos, pero ya el curso en las lecciones nos ha dicho que solo hay una sola vida y es la vida que compartimos con Dios. Hay un solo amor y es el amor que compartimos con Dios. Aquí solamente estamos soñando que vivimos. Vaya, en pocas palabras, es una parodia de sueño. Soñamos que enfermamos, soñamos que envejecemos, pero esa no es la realidad. Y además, aquí viene el otro punto importante, nos tenemos que dejar de ver como cuerpo, porque el cuerpo es el testigo, ¿sí? O sea, con todos los sentidos lo creamos para ver el mundo del pecado. Por eso es que tenemos que trascender la prisión del cuerpo. Y esto es importante, miren, yo les digo, imagínense que agarren un brazo y se lo amarran por, no sé, 6 meses. Lo dejan inmóvil en su cuerpo. Ok, ya está ahí. Después de 6 meses se lo desatan el brazo y van a darse cuenta que el brazo, como lo estuvieron inmóvil, no lo usaron, no lo ocuparon durante 6 meses, el brazo va a estar atrofiado comparado con las otras partes del cuerpo. Bueno, pues es lo mismo con la mente. La mente la tenemos atrofiada porque la mente no es algo que nosotros a lo que le prestemos atención. Le prestamos atención total al cuerpo. Por tanto, la mente se atrofió creyendo que tiene que servir al cuerpo. Pero ahora el curso nos está intentando rehabilitar la mente para que nosotros logremos recordar que no somos cuerpo, que somos mente. Porque solamente en la mente del Hijo de Dios es donde se adentró la idea de la culpabilidad. Aceptando la expiación, sanando la mente, vaya, o el error de percepción, es como la mente se libera de la idea de que es un cuerpo y por lo tanto puede trascender todos los estados mundanos o corporales que le puedan afectar y poder estar nosotros en los estados del ser. Recuerden que el estado del ser es el espíritu y el estado del ser, del espíritu y la mente son, ya saben, dicha, felicidad y paz, que es una de las cosas que intentamos alcanzar con el curso, claramente. Dice, no puedes desvanecer la culpa otorgándole primero realidad y luego expiando por ella. Ese es el plan que el ego propone en lugar de simplemente desvanecerla. El ego cree que en la expiación, el ego cree en la expiación por medio del ataque al estar completamente comprometido con la noción de mente de que el ataque es la salvación. Y tú que en tanta estima tienes a la culpa, debes también creer eso, pues ¿de qué otra manera, salvo identificándote con el ego, podrías tener en tanta estima lo que no deseas? Oh, qué fuerte. ¿Y a poco no? Nosotros nos autocastigamos constantemente. Si no es con enfermedades, si no es con economía, si no es a través de las personas, si no es a través de todo, todo, todo. O sea, el mundo que nosotros fabricamos es un mundo que fabricamos para estarnos castigando. No hay más. De todo nos queremos proteger, de todo nos sentimos atacados, hasta del clima, si no es el frío, si no es el sol, si no es la lluvia, si no es, de todo nos queremos proteger, hasta de los mosquitos. Bueno, para terminar esta sección, el ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable, lo cual no puede sino aumentar tu culpa, pues la culpa es el resultado del ataque. Vean esto, ¿eh? O sea, esta parece una paradoja, pero es muy fuerte, dice. Como el ego nos ha hecho creer que la expiación es mediante el castigo, que es, de hecho, muchas religiones así utilizan la expiación, ¿no? Así como, a ver, tiene que hacer una penitencia, ¿no? Para que pueda expiar sus pecados, que se vaya hincado hasta no sé dónde, ¿no? O que se flagele o haga mil cosas, ¿no? Pero esas son las enseñanzas del ego, obviamente a través de las mentes de pues todo esto que nos han enseñado en las religiones, ¿no? Dice, el ego te enseña a que te ataques a ti mismo porque eres culpable.
Y nosotros aceptamos eso, ¿eh? Ah, sí, me tengo que atacar porque soy culpable. Dice, lo cual no puede sino aumentar tu culpa. Caray, ¿por qué? Pues sí, claro, dice, pues la culpa es el resultado del ataque. Entonces el ego te dice, atácate porque eres culpable. Y cuando te atacas, más culpable te sientes porque atacaste. Vean, por eso es que nunca salimos de la culpa. Por eso es súper importantísimo que cuando nosotros detectemos que nos hemos hecho un ataque, enseguida entregarlo al Espíritu Santo. Porque si no lo entregamos al Espíritu Santo, entonces vamos a sentirnos culpables por el ataque. Si te enfermas, si tienes algo que te pasa, sobre todo los que ya conocemos algo de Curso de Milagros y algo que no esté en armonía con nuestra vida, enseguida entregarlo al Espíritu Santo para que nosotros no sintamos más culpa por lo que ya estamos experimentando, que suele ser muy común. ¿Por qué? Porque una vez que el curso nos enseña que nada externo a nosotros nos puede hacer, o sea, nada externo a nosotros existe, vaya, que las cosas que nos afectan no son externas, sino internas, que nosotros mismos lo hemos provocado, ahora entonces el ego te dice que la culpa entonces está dentro de ti. Y entonces ahora, como te dice que eres culpable, pues ahora te tienes que atacar. Entonces el ego es un maestro en hacernos sentirnos culpables. Y eso es algo que tenemos que quitar completamente de nuestro vocabulario. El Hijo de Dios es inocente y el pecado no existe, ni existió, ni existirá. Muy bien, continúo. De acuerdo con las enseñanzas del ego, entonces es imposible escaparse de la culpa, ¿ya vieron? Pues el ataque le confiere realidad y si la culpa es real, no hay manera de superarla. El Espíritu Santo sencillamente la desvanece mediante el sereno reconocimiento de que nunca ha existido. Y al contemplar la inocencia del Hijo de Dios, sabe que eso es la verdad. Y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes. Dice, y al ser la verdad con respecto a ti, no puedes atacarte a ti mismo, pues sin culpa el ataque es imposible. Por lo tanto, estás a salvo porque el Hijo de Dios es inocente y al ser completamente puro, eres invulnerable. Hermoso. La inocencia y la invulnerabilidad. Acuérdense que si tienen preguntas, dudas, comentarios, por favor. Vamos a ver esta sección que tan solo el puro título ya me emociona que leerlo. El inocente Hijo de Dios. Eso no lo deberíamos de tatuar. Creo que sí, yo dije, ya nunca me voy a tatuar nada, pero creo que es una de las cosas que sí me tatuaría. El Hijo de Dios es inocente. Vamos para allá. El propósito fundamental de la proyección es siempre deshacerse de la culpa, pero el ego, como de costumbre, trata de deshacerse de ella exclusivamente desde su punto de vista, pues por mucho que él quiera conservarla, a ti te resulta intolerable, toda vez que la culpa te impide recordar a Dios, cuya atracción es tan fuerte que te es irresistible. En este punto, pues, se produce la más profunda de las divisiones, pues si has de conservar la culpa, tal como insiste el ego, tú no puedes ser tú mismo, solo persuadiéndote de que tú eres él, podría el ego inducirte a proyectar la culpa y de este modo conservarla en tu mente. Qué interesante. El ego nos dice, proyecta, o sea, tu culpa, proyectalo afuera para que así tú sientas que tu culpa se minimiza, pero al contrario, cuando proyectas la culpa, como la proyección es un ataque, entonces nos sentimos más culpables. Aquí me gustaría poquito, para los que ya estamos más familiarizados con el curso, invertir tantito los conceptos. La mayoría de la gente, cuando empezamos a utilizar el concepto de la proyección, siempre decimos a veces la proyección de manera inversa. Por ejemplo, voy por la calle y si algo no me gustó de un hermano, muchas veces la frase que yo digo es, no sé qué me habrá proyectado ese hermano. O sea, como si este hermano fuera externo a mí y él fue el que me proyectó a mí algo que es ajeno a mí y que yo no lo quería, pero que me lo proyectó. No sé, ¿sí? Pero bueno, más bien es al revés. Yo soy el que se proyecta. Si yo no veo a mi hermano totalmente inocente, lo estoy atacando. Y por tanto, la única forma de atacarlo es mediante la proyección.
Entonces, cuando un hermano, no importa si este hermano venga y te ataque a ti, te haga daño a ti, es porque tú todavía estás proyectando tus culpas. No importa a través de qué fragmento del ego de hermano va a llegar, pero va a llegar. Entonces, no es el hermano el que te está viniendo a ti a proyectar, tú eres el que te estás proyectando y él solamente como espejo te lo está mandando. Eso es todo. Todos somos como espejos, todos vamos por la calle como espejitos. Obviamente, como espejos que somos, pues siempre queremos peinar al otro, ¿no? Nos vemos despeinados en el espejo, saco mi peine y quiero peinar al otro y así pienso, ¿sí? Que entonces peinando el espejo va a cambiar mi imagen, pero no, quien se tiene que peinar soy yo, para que entonces mi reflejo de mi hermano sea diferente. Y es por eso que nos invita siempre a recordar que el Hijo de Dios es inocente. Si no estoy viendo su perfecta inocencia, no lo estoy viendo. Solamente estoy viendo la proyección de mi ego proyectando mi culpa. Dice, observa, sin embargo, cuán extraña es la solución que el ego ha urdido. Dice, proyectas la culpa para deshacerte de ella, pero en realidad estás simplemente ocultándola. Ya lo hablamos. Experimentas culpa, pero no sabes por qué. Al contrario, la asocias con un extraño surtido de ideas del ego, en los que según él le has fallado. Sin embargo, no te das cuenta de que a quien le has fallado es al Hijo de Dios al considerarlo culpable. Al creer que tú ya no eres tú, no te das cuenta de que te estás fallando a ti mismo. Perdemos nuestra identidad. Vaya, el Hijo de Dios es inocente. Y en el momento que nosotros creemos o aceptamos tantito que somos culpables o que cometemos cosas, no sé, pecados o lo que tú quieras, entonces estamos perdiendo nuestra identidad. Eso es importante. Por eso acuérdense que cuando los brahmanes se salieron y les decía la Torá, Let lejad, aléjate para que te encuentres. Y así entonces ahí encontrarás la tierra prometida. Es ahí, bueno, donde viene la peregrinación. ¿Qué significa? Aleja tu ego para que te puedas encontrar. Aléjate del yo, del personaje que tú has creado, del culpable, para que te puedas encontrar con esa tierra prometida, la tierra santa. O sea, vuelvas a encontrar, vuelvas a pisar tierra santa. ¿Qué significa? Contigo mismo. Que bueno, estos cuates lo que hicieron fue ir a buscar un terreno y creyeron que ahí está siendo santo el asunto. Bueno, por eso está ahí, ¿no? Siguen peleando una tierra, como si eso fuera algo que Dios hubiera elegido, ¿no? Dice, seguimos, dice, la más tenebrosa de las piedras angulares que ocultas, mantiene tu creencia en la culpa fuera de tu conciencia, pues en ese lugar tenebroso y secreto yace el reconocimiento de que has traicionado al Hijo de Dios al haberlo condenado a muerte. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina. Tú ni siquiera sospechas que esta idea asesina, aunque demente, yace ahí oculta, pues las ansias destructivas del ego son tan intensas que solo la crucifixión del Hijo de Dios puede, en última instancia, satisfacerle. No sabe quién es el Hijo de Dios porque es ciego, mas permíteles percibir inocencia en cualquier parte y tratará de destruirla debido a su miedo. Gran parte del extraño comportamiento del ego se puede atribuir directamente a su definición de la culpa. Para el ego, los inocentes son culpables. Vean nomás la locura y la demencia del ego, ¿eh? Para el ego, los inocentes son culpables. Los que no atacan son sus enemigos, porque al no aceptar su interpretación de lo que es la salvación, se encuentran en una posición excelente para poder abandonarla. Se han aproximado a la piedra angular más recóndita y tenebrosa de los cimientos del ego. Y si bien el ego puede tolerar que pongas en duda todo lo demás, este secreto lo guarda con su vida, pues su existencia depende de que lo siga manteniendo oculto. Por lo tanto, en este secreto lo que tenemos que examinar, pues, por lo tanto, es este secreto lo que tenemos que examinar, pues el ego no puede protegerte de la verdad y en presencia de esta, él se desvanece. O sea, vean nomás lo interesante, ¿eh? La salvación para el ego es el ataque. Por lo tanto, los inocentes son culpables, porque como un inocente no ataca, entonces no hay salvación. Entonces, para el ego, el inocente que no está contribuyendo a su concepto de salvación mediante el ataque,
Eso para el ego es culpable. Por eso en otras partes del curso te dice, ¿no? Cuando tú ya empiezas a ir en pos del Espíritu Santo, en favor de la verdad, en favor del amor, el ego se va a poner furioso y te va a atacar. Así que no se sorprendan si muchos de ustedes están leyendo Curso de Milagros y de repente alguien, o sea, pueda buscarlos, seguirlos atacando, seguirlos provocando. Ya saben, viejas heridas, viejos hermanos con los que no nos hemos perdonado. Pero es cuando más fe hay que tener. ¿Sí? Es cuando más hay que trabajarlo en la oración. Es cuando más tenemos que entregarlo al instante santo, al Espíritu Santo. Ya en 2 capítulos llegamos al instante santo, que es capítulo 15. Seguimos. Dice, en la serena luz de la verdad, reconozcamos que crees haber crucificado al Hijo de Dios. No has admitido este terrible secreto porque todavía desearías crucificarlo si pudieses encontrarlo. Ve nomás la locura que nos ha hecho creer el ego. No obstante, este deseo ha hecho que el Hijo de Dios se mantenga oculto de ti, ya que es un deseo aterrador y por lo tanto temes encontrarlo. La manera en que has lidiado con este deseo de matarte es desconocido, es desconociendo tu identidad, identificándote con lo que no eres. Has proyectado la culpa ciega e indiscriminadamente, pero no has podido descubrir su fuente. Pues el ego quiere destruirte y si te identificas con él, no podrás sino creer que su objetivo es también el tuyo. Recuerden que si tienen preguntas o dudas, comenten, ¿eh? He dicho que la crucifixión es el símbolo del ego. Cuando el ego se enfrentó con la verdadera inocencia del Hijo de Dios, intentó darle muerte, y la razón que indujo fue que la inocencia es una blasfemia contra Dios. Para el ego es Dios, y la inocencia tiene que ser interpretada como la máxima expresión de culpa que justifica plenamente el asesinato. Todavía no entiendes que cualquier miedo que puedas experimentar en conexión con este curso procede, en última instancia, de esa interpretación, pero si examinases las reacciones que éste suscita en ti, te convencerías cada vez más de que esto es cierto. Fíjense qué interesante esta parte, ¿eh? Cuando el Hijo de Dios se concibió inocente, el ego es cuando más con mayor fuerza atacó. Y ahí tenemos el ejemplo de Jesús Cristo, ¿no? ¿Qué sucede con Jesús? Obviamente él ya trabajando su trabajo de perdón, de inocencia, todavía hasta el final el ego lo intenta llevar como a la muerte. Pero bueno, era algo que obviamente era un ejemplo extremo, como dice Jesús, para probar a los hermanos que la muerte no existe. Eso no significa que nosotros tengamos que vivir algo similar, ¿eh? Para nada. El mismo curso nos lo ha dicho. Eso solamente fue un ejemplo extremo para que vean que el Hijo de Dios no puede morir y que es inocente. Seguimos. Dice, este curso ha afirmado explícitamente que su objetivo es tu felicidad y tu paz. A pesar de ello, le tienes miedo. Se te ha dicho una y otra vez que te liberará. Sin embargo, a veces reaccionas como si estuviera tratando de aprisionarte. A menudo lo descartas con mayor diligencia de la que empleas para descartar los postulados del ego. En cierta medida, pues, debes creer que si no aprendes el curso, te estarás protegiendo a ti mismo. Qué feo. O sea, vean la parte del ego, o sea, la parte que mi ego me cree que me está protegiendo, dice, no aprendas, si tú aprendes el curso, estás siendo vulnerable. Entonces, la mejor manera de protegerte es que no entiendas o no aprendas el curso. Vean la locura del ego, ¿no? Dice, y no te das cuenta de que lo único que puede protegerte es tu inocencia. La expiación se ha interpretado siempre como lo que libera de la culpa, y esto es cierto si se entiende debidamente. No obstante, incluso si yo te interpreto lo que es, puede que la rechaces y no la aceptes para ti mismo. Tal vez hayas reconocido la futilidad del ego y de sus ofrecimientos, pero aunque no los deseas, puede que todavía no contemples la alternativa con agrado. En última instancia, tienes miedo de la redención y crees que te aniquilaría. No te engañes con respecto a la intensidad de ese miedo, pues crees que en presencia de la verdad
puedes volverte contra ti mismo y destruirte. Bueno, aquí no está hablando más que de otra cosa, es que puede que ya hayamos llegado al nivel donde no confiamos en el ego y que el ego nos hace daño y que el ego tampoco es la opción. Dice, pero todavía, aun cuando tú ya no ves al ego como una opción de despertar una opción de libertad, el ego ya para ti tú dices, no, yo ya no le creo al ego. Pero también dice, aún así, no significa que ya hayas perdido el miedo a la verdad. No significa que ya hayas perdido el miedo a Dios. Entonces, por eso muchas veces esa como transición de dejar de creer en el ego y empezar a amar a Dios se torna con mucho miedo todavía. Dice, criatura de Dios, eso no es así. Ese secreto por el que te sientes culpable no es nada. Y si lo sacas a la luz lo desvanecerá. No quedará entonces ninguna nube tenebrosa que pueda interponerse entre ti y el recuerdo de tu Padre, pues recordarás a su inocente Hijo, que no murió porque es inmortal, y te darás cuenta de que fuiste redimido junto con Él y de que nunca has estado separado de Él. El que puedas recordar depende de que comprendas esto, pues implica que has reconocido el amor sin miedo. Con ocasión de tu vuelta a casa, se producirá un gran júbilo en el cielo y el júbilo será tuyo, pues el Hijo redimido del hombre es el Hijo inocente de Dios y conocerle y reconocerle es tu redención. Qué hermoso, qué hermoso. ¿Dudas, comentarios? A ver, aquí hay unos comentarios, perdón que no estaba viendo los mensajitos. Me está pasando eso, dice Gaby. Sí, sucede, corazón, sí sucede. De repente ahorita cuando empezamos con el curso, y otra cosa también importante que, bueno, se los voy a pasar. Cuando empezamos a leer el curso, una de las cosas una de las cosas de ataque del ego de forma sutil es llenarte de tareas, de tal manera que ya no leas el curso, ¿sí? De hecho, el curso también te dice, ¿no? Cuando ya a veces dice, ya has logrado casi casi la iluminación, ya estás en un punto donde ya el Hijo de Dios ya se liberó de muchas cosas, dice el ego, dice, o sea, obviamente cuando ya estás persiguiendo la grandeza de Dios, el ego dice lo que a veces es, te vuelve a meter en la matriz ofreciéndote la grandiosidad. ¿Qué es la grandiosidad? Bueno, no que ustedes conozcan a Osho. Osho es un escritor de libros muy famoso, bueno, ya no vive, pero por ejemplo, muchos pensaban que este cuate ya estaba iluminado. Y él, en verdad, yo creo que él estaba ya, o sea, en un camino así que tú dices, ya iba. Pero ¿qué pasa? El ego llegó y con la grandiosidad lo tentó. Le empezaron a ofrecer dinero, mansiones, carros, mujeres, ¿y qué pasó? Murió, ¿no? Entonces, ¿qué pasa ahí? Muchas veces el ego nos quiere atrapar. Por ejemplo, vamos a imaginar, una persona no tiene trabajo, es un decir, y de repente empieza a hacer oración, empieza a leer el curso, todo esto, y entonces empiezas a tener trabajo, y empiezas a tener mucho, y empiezas a tener demasiado, de tal manera que haces a un lado el curso. Y hasta que por alguna razón en el camino arduo de tanto trabajo, sucede algo, te vuelves a acordar de Dios. Eso es clásico, eso sucede también en las religiones, este desarrollo, ¿no? Pero eso dicen, nada más cuando estás en problemas te acuerdas de Dios. Bueno, es muy común también en el curso. Con el curso empiezas a ver los beneficios del curso y cuando empiezas a percibir los beneficios, ya te olvidas, pero no te das cuenta que te volviste a meter en la Matrix. Acuérdense que dice el curso, tanto los sueños de terror como los sueños dulces te van a mantener en prisión, porque los sueños dulces no son dulces, solamente dice es la superficie. La médula de la que se compone todo sueño es de miedo. Así que siempre con el Espíritu Santo. Si no tienen tiempo de leer, al menos la oración no la dejen. Vamos Oye, por Alex, el número. pasa con cosas tan sencillas como hasta ir manejando. A mí me ha pasado últimamente que voy manejando y como que siento que toda la gente maneja así como locos y se me cierran y cosas así. Sí, Y pues son nuestros pensamientos. empiezo yo también pues a mentar, ¿no?
y ¡Ay, más ya en la se me ciudad. fue tal por cual! Y me ha pasado últimamente que he manejado y empiezo luego, tranquila, elijo la paz de Dios y empiezo a recordar. ¿Y qué crees? Que como que, como es mi proyección a fin de cuentas, este, pues empiezo a notar que ya no hay tanto tráfico, que ya no se me meten, pero sí, luego hasta con cosas tan simples, creo yo que sí nos hace salirnos de o entrar más a la Matrix. Tengo esa Sí, por supuesto, esa es que así es, tal cual. O sea, puede ser algo tan sencillo, incluso, repito, o sea, a lo mejor tú, normalmente pues nos acercamos a Dios, es muy común cuando estamos en problemas o porque pasamos por una crisis. Cuando nosotros ya pasamos por esa crisis, o sea, la resolvemos, enseguida eso que nosotros que carecíamos incluso nos empiezan a dar precisamente como una manera de aturdirte. Y como dices tú, puede ser hasta algo que tú querías o puede ser, como dices tú, algo tan sencillo como que vas manejando y empiezas a ver, pero míralo, ya te diste cuenta. Cuando tú empiezas a calmar tus pensamientos, te das cuenta cómo el tráfico es el reflejo o la proyección de tus propios pensamientos. Qué tan caótico está el tráfico, así está tu mente, ¿no? Así están los pensamientos. Entonces, así como que una tarea crucial a mí me gusta mucho, a veces la hago como un estado de meditación en movimiento. Hay unas meditaciones en movimiento de el doctor Joe Dispenza. Y algunas veces las hice, algún tiempo las hice, pero ahora me gusta hacerlas, obviamente inventadas, pero haciendo mantras o frases de curso de milagros, ¿no? Este, y cuando voy por la calle muchas veces es, eres amor, o sea, le estoy mandando como esos pensamientos a mis hermanos. Eres inocente, eres amor, el Hijo de Dios es inocente, o sea, así. De tal manera que también me quede como un hábito. Cuando, cuando me pasa una situación desagradable con un hermano, ya es casi inmediato que recuerdo el pensamiento. ¿Sí? Porque ya mi mente la tengo como habilitada, o sea, la tengo así como constante. No digo que es siempre. Hay situaciones que me pueden todavía rebasar, pero ya no tardo tanto tiempo sin acordarme del instante santo y sin acordarme de mandarle su bendición, de mandarle el pensamiento, o sea, todo lo que sería quitarle todo el juicio, pues vaya. Entonces, una buena tarea. Cuando vayas ahí manejando, hacia todo mundo, el Hijo de Dios inocente, en tu mente, claramente, ¿no? Podría servir, podría servir, no digo que sí. Vamos a ver, el miedo a la redención. Vean nada más el título ¿eh? El anterior fue el hijo inocente, ¿no? De Dios, algo así. Y este es el miedo a la redención, o sea, nos da miedo a la redención, nos da miedo ser perdonados. Híjole, en fin. pues es que Dice, nos tal han vez te dicho preguntes, siempre que Dios va a castigar. claro, pues es que ha Entonces, sido todas las enseñanzas que nos ha dicho que o sea, un padre tiene que iracundo haber persigue mucho a su eso. hijo. Ajá. Entonces decimos, si llego a la redención, lo más seguro es que me va a regañar, ¿no? Entonces, muchas veces aceptamos mantenernos, pues, aquí encadenados de Es alguna como cuando manera. el papá o la mamá estaba con el cinturón y en la puerta dice, pásate, no te voy a pegar. Y tú, "Ay", como que no le crees, ¿verdad? Así estamos con Dios. O sea, todavía le tenemos tanto miedo que creemos que nos va a castigar, como si tuviera un cinturón en mano, ¿no? Dice pues, tal vez te preguntes por qué es tan crucial que observes tu odio y te des cuenta de su magnitud. Puede que también pienses que al Espíritu Santo le sería muy fácil demostrártelo y desvanecerlo sin que tú tuvieras necesidad de traerlo a la conciencia. Hay, no obstante, un obstáculo adicional que has interpuesto entre la expiación y tú. Hemos dicho que nadie toleraría el miedo si lo reconociera, pero en tu trastornado estado mental no le tienes miedo al miedo. No te gusta que tu deseo de atacar no es lo que realmente te asusta. Tu hostilidad no te perturba seriamente.
La mantienes oculta porque tienes aún más miedo de lo que encubre. Podrías examinar incluso la piedra angular más tenebrosa del ego sin miedo si no creyeses que sin el ego encontrarías dentro de ti algo que lo que todavía le tienes más miedo. No es de la crucifixión de lo que tienes realmente miedo, de lo que realmente tienes miedo. Lo que realmente te aterra es la redención. ¡Qué fuerte! Bajo los tenebrosos cimientos del ego yace el recuerdo de Dios, y de eso es de lo que realmente tienes miedo, pues este recuerdo te restituiría instantáneamente al lugar donde te corresponde estar, del cual te has querido marchar. El miedo al ataque no es nada en comparación con el miedo que le tienes al amor. ¿Estarías dispuesto incluso a examinar tu salvaje deseo de dar muerte al Hijo de Dios si pensases que eso te podría salvar del amor? Pues este deseo causó la separación y lo has protegido porque no quieres que ésta cese. Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube de lo que lo oculta, el amor por tu padre te expulsaría. Perdón, otra vez. Te das cuenta de que al despejar la tenebrosa nube que lo oculta, el amor que por tu padre te impulsaría a contestar su llamada y a llegar al cielo de un salto. Crees que el ataque es la salvación porque el ataque impide que eso ocurra, pues subyace a los cimientos del ego y mucho más fuerte de lo que éste pueda ser jamás. Se encuentra tu intenso y ardiente amor por Dios y el suyo por ti. Esto es lo que realmente quieres ocultar. Qué fuerte. Honestamente, ¿no te resulta más difícil decir te quiero que te odio? Asocias el amor con la debilidad y el odio con la fuerza, y te parece que tu verdadero poder es realmente tu debilidad, pues no podrías dejar de responder jubilosamente a la llamada del amor si la oyeses, y el mundo que creíste haber construido desaparecería. El Espíritu Santo, pues, parece estar atacando tu fuerza ya que tú prefieres excluir a Dios, mas no es su voluntad ser excluido. Has construido todo tu demente sistema de pensamiento porque crees que estarías desamparado en presencia de Dios y quieres salvarte de su amor, pues crees que te aniquilaría. Tienes miedo de que pueda alejarte completamente de ti mismo y empequeñecerte porque crees que la magnificencia radica en el desafío y la grandeza en el ataque. Crees haber construido un mundo que Dios quiere destruir y que amando a Dios, y ciertamente lo amas, desecharías ese mundo, lo cual es, sin duda, lo que harías. Te has valido del mundo, por lo tanto, para encubrir tu amor. Y cuanto más profundamente te adentres en los tenebrosos cimientos del ego, más te acercas al amor que yace allí oculto. Y eso es lo que realmente te asusta. O sea, vean qué interesante. Cuando creímos haber pecado en la idea de la separación con Dios, haber creído el llamado pecado original, empezamos a sentir culpa y miedo a Dios. O sea, realmente nuestro verdadero miedo es el miedo a Dios, miedo al amor. Y entonces creamos un mundo de sueños, de juicios, de culpas, de ataque, como una forma de ocultarnos de Dios y así quitarlos de nuestra conciencia, quitar el amor de nuestra conciencia, quitar al Hijo de Dios inocente de la conciencia y quitar a Dios de la conciencia. Y así, bajo la piedra angular en la que el ego se monta, que es la muerte, el sueño de la muerte, es ahí donde nosotros creemos que podemos encontrar la salvación. Por eso es que le tenemos más miedo a la redención que a la misma crucifixión, porque la crucifixión es la muerte del Hijo de Dios. Y así es como creemos que podemos escapar a Dios y matar al Hijo de Dios es matar a Dios. Qué locura del ego. Y nosotros que se la creímos. Puedes aceptar la demencia porque es obra tuya, pero no puedes aceptar el amor porque no fuiste tú quien lo creó. Prefieres ser un esclavo de la crucifixión que un hijo de Dios redimido. Tu muerte individual parece más valiosa que tu unicidad viviente, pues lo que se te ha dado no te parece tan valioso como lo que tú has fabricado. Tienes más miedo de Dios que del ego,
Y el amor no puede entrar donde no se le da la bienvenida, pero el odio puede, pues entra por su propia voluntad, sin que le importe la tuya. Vean, por eso es que el amor es el amor, no puede entrar si tú no le das la bienvenida. Y lo mismo sucede con el Espíritu Santo. Si tú no lo invocas, si tú no le abres tu mente, Él no puede venir a expiar los pensamientos de culpa o de odio o de juicio, lo que tú sientas. Entonces, pero el ego, ese sí no pide permiso. Él ni toca la puerta y él entra y hace todo lo que quiere, ¿no? Dice, tienes que mirar de frente a tus ilusiones y no seguir ocultándolas, pues no descansan sobre sus propios cimientos. Aparenta ser así cuando están ocultas y por lo tanto parecen ser autónomas. Esta es la ilusión fundamental sobre la que descansan todas las demás, pues debajo de ellas y soterrada, mientras las ilusiones se sigan ocultando, se encuentra la mente amorosa que creyó haberlas engendrado con ira y el dolor de esta mente es tan obvio cuando se pone al descubierto que la necesidad que tiene de ser sanada es innegable. Todos los trucos y estratagemas que le ofreces no pueden sanarla, pues en eso radica la verdadera crucifixión del Hijo de Dios. Por eso es importante que nosotros no hagamos la expiación, o sea, que nosotros no somos los que nos podemos autocorregir. Nosotros no nos podemos corregir, lo tiene que hacer el Espíritu Santo. Sin embargo, no se le puede realmente crucificar y en este hecho radica tanto su dolor como su curación, pues la visión del Espíritu Santo es misericordiosa y su remedio no se hace esperar. No ocultes el sufrimiento de su vista, sino llévalo gustosamente ante él. Deposita ante su eterna cordura todo tu dolor y deja que él te cure. No permitas que ningún vestigio de dolor permanezca oculto de su luz y escudriña tu mente con gran minuciosidad en busca de cualquier pensamiento que tengas de miedo de revelar, pues él sanará cada pensamiento insignificante que hayas conservado con el propósito de herirte a ti mismo. Lo expurgará de su pequeñez y lo restituirá a la grandeza de Dios. Bajo la grandiosidad que en tanta estima tienes, se encuentra la petición de ayuda que verdaderamente estás haciendo. Le pides amor a tu Padre tal como Él te pide que regreses a Él. Lo único que deseas hacer en este lugar que has encubierto es unirte al Padre en amoroso recuerdo de Él. Encontrarás ese lugar donde mora la verdad a medida que lo veas en tus hermanos. Y si bien puedes engañarte a sí mismos, y si bien pueden engañarse a sí mismos, anhelan, al igual que tú, la grandeza que se encuentra en ellos. Y al percibirla le darás la bienvenida y dispondrás de ella, pues la grandeza es el derecho del Hijo de Dios y no hay ilusión que pueda satisfacerle o impedirle ser lo que Él es. Lo único que es real es su amor y lo único que puede satisfacerle es su realidad. Bueno, aquí antes de continuar, nada más quiero que recordemos tantito el capítulo 9, sección 8, que se llama la grandiosidad en contraposición a la grandeza, algo así. Pero tiene que ver con la grandiosidad y la grandeza. Bueno, es lo siguiente. La grandeza es de Dios, que es la verdad, lo eterno, lo infinito, lo inmutable, donde ahí el Hijo de Dios tiene acceso a la grandeza del Padre. El Hijo de Dios inocente, percibido como inocente, obviamente, ya está recibiendo la grandeza de Dios, que lo tiene todo, porque lo es todo como el Padre. En cambio, el ego te ofrece otras dos opciones que son extremos, pequeñez y grandiosidad. Es lo que nos ofrece en el mundo. En el mundo nos ofrece la pequeñez. ¿Qué es la pequeñez? Cuando te sientes pequeño, tal cual su nombre lo dice, cuando te sientes vulnerable, te sientes poca cosa, te sientes desvalorizado, te sientes que no puedes, que eres insuficiente, que no eres nada. Chiquito, chiquito, chiquito. Y la grandiosidad es cuando te sientes grande pero valiéndote de ilusiones. Ah, es que soy rico, tengo mansiones, tengo carros, soy famoso, estoy guapo, estoy guapa, estoy esto, o sea, esa es la grandiosidad, ¿sí? Entonces, son extremos, pero son la misma moneda, son las dos caras de la misma moneda, ¿sí? En un lado de la moneda está la pequeñez y del otro lado está la grandiosidad. Por eso es importantísimo que comprendamos también incluso que ahí es donde el ego luego nos agarra.
El ego solamente oscila entre esos dos extremos, ¿sí? O sea, si tú no, si tú estás eh, alejado de Dios totalmente, totalmente, ¿sí? Normalmente lo que va a hacer es ofrecerte la pequeñez. Ahí estás, ahí te mantiene, en la pequeñez. Cuando tú ya empiezas a ir con Dios, ¿sí? Obviamente, como el espíritu, el ego desaparece ante la grandeza de Dios, entonces, ¿qué es lo que hace? Te empieza a ofrecer la grandiosidad. Bueno, te empieza a atacar, pero si sobrepasas toda esa parte, entonces el ego te ofrece la grandiosidad. Y es donde, repito, mucha gente ahí se queda atrapada, porque ya se queda atrapada en la grandiosidad del mundo. Y obviamente, pues ya se perdió toda la grandeza de Dios. Dice, sálvale de sus ilusiones para que puedas aceptar la magnificencia de tu Padre jubilosamente y en paz. Mas no excluyas a nadie de tu amor, o de lo contrario estarás ocultando tu tenebroso lugar en tu mente, donde se le niega la bienvenida al Espíritu Santo. Y de este modo te excluirás a ti mismo de su poder sanador, pues al no ofrecer amor total, no podrás sanar completamente. La curación tiene que ser tan completa como el miedo, pues el amor no puede entrar allí donde haya un solo ápice de miedo que malogre su bienvenida. ¿Tú que prefieres la separación a la cordura? No puedes hacer que haya separación en tu mente recta. Estabas en paz hasta que pediste un favor especial. Dios no te lo concedió, pues lo que pedías era algo ajeno a Él. Y tú no podías pedirle eso a un padre que realmente amase a su hijo. Por lo tanto, hiciste de Él un padre no amoroso al exigir de Él lo que solo un padre no amoroso podía dar. Y la paz del Hijo de Dios quedó destruida, pues ya no podía entender a su padre. Tuvo miedo de lo que había hecho, pero tuvo todavía más miedo de su verdadero padre al haber atacado su gloria, su gloriosa igualdad con él. Imagínense nosotros ahí, ¿no? A la hora de un pensamiento de Dios, quisieras ser pequeño, quisiera ser mortal, quisiera experimentar el miedo. Y Dios dijo, no, ahí estamos nosotros de necios, ¿no? Cuando estaba en paz, no necesitaba nada ni pedía nada. Cuando se declaró en guerra, lo exigió todo y no encontró nada. ¿De qué otra manera podría haber respondido la dulzura del amor a sus exigencias sino partiendo en paz y retornando al Padre? Si el Hijo no deseaba permanecer en paz, no podía quedarse en absoluto, pues una mente tenebrosa no puede vivir en la luz y tiene que buscar un lugar tenebroso donde poder creer que allí es donde se encuentra, aunque realmente no sea así. Dios no permitió que esto ocurriese. Tú, no obstante, exigiste que ocurriera y por consiguiente creíste que ocurrió. ¿Vieron? Ahí está el sueño. Dios no permitió que ocurriese todo lo contrario, ¿no? O sea, la oscuridad, el miedo, etcétera, dice. No obstante, tú exigiste que ocurriera y por consiguiente creíste que ocurrió. Por eso que es un sueño. Singularizar es aislar y por lo tanto causar soledad. Dios no te hizo eso. ¿Cómo iba a poder excluirte de sí mismo sabiendo que tu paz reside en su unicidad? Lo único que te negó fue tu petición de dolor, pues el sufrimiento no forma parte de su creación. Te había creado y no iba a revocarlo. Lo único que pudo hacer fue contestar a tu petición de mente con una respuesta cuerda que residiera contigo en tu demencia. Si eso fue justa, y eso fue justamente lo que hizo. No es posible oír su respuesta sin renunciar a la demencia. Su respuesta es el punto de referencia que se encuentra más allá de las ilusiones, desde el cual puedes observarlas y ver que son dementes. Basta con que busques ese lugar y lo encontrarás, pues el amor reside en ti y te conducirá hasta él. Muy bien.
Pues yo creo que aquí le vamos a parar y nos vamos a empezar la siguiente lectura del martes próximo con la función del tiempo. Para que podamos terminar bien mm, esta lectura el día de hoy. Bueno, antes que otra cosa, me gustaría, si tienen alguna duda, a mí este capítulo, bueno, es uno de los capítulos más grandes, el 13 tiene 11 secciones, pero son bastantes párrafos y bueno, pues habla acerca del mundo perdonado, entonces es uno es muy fuerte este. Aquí, vaya, un capítulo en el que vamos a estar escudriñando la inexistente culpa y aceptando el perdón, aceptando la santidad, aceptando que somos inocentes. Eh, a veces a veces esto se puede decir muy fácil, y aquí está la parte importante. Cuando nosotros decimos, bueno, es que yo estoy ya con Dios, estoy aceptando la expiación, estoy haciendo todo esto, muchas veces ya en tu vida cotidiana sigues teniendo ciertos miedos, ciertas dudas, o sigues relacionándote con personas que pudiera ser encuentros no muy agradables, pudiera llegar a suceder. Bueno, ¿qué está pasando ahí? Bueno, está pasando que todavía, obviamente, hay un proceso de expiación. Es que significa que todavía no le hemos abierto nuestra mente al Espíritu Santo en su totalidad. Por eso es muy importante que cuando nosotros hagamos la oración, siempre recordar que la oración es para el perdón con tus hermanos. Para los que recuerdan el canto de la oración, los que leyeron conmigo al principio, recuerden que la oración le llaman los peldaños de la escalera, que son tres. Orar para pedir cosas, y esa es una oración desde la súplica, desde la necesidad, desde la carencia, desde la vacuidad. Número dos, el siguiente peldaño es cuando tú oras, pero para el perdón. Y que el perdón no es algo que nosotros tengamos que limitarlo a un marco mundano. El perdón le corresponde a aquel que sabe lo que es el perdón. Entonces, cuando nosotros tengamos una situación con algún hermano, ya sea una relación de amor especial o de odio especial, entregárselo al Espíritu Santo, ¿sí? Una de las cosas importantes es aquí, por ejemplo, si alguien está enfermo, pregúntate, ¿a quién acusas? Y trata de señalar el dedo hacia afuera. No porque sea culpable, no porque sea la otra persona, pero es ahí donde sabes a dónde está la persona o el hermano con quien te tienes que perdonar. Y es ahí donde se lo tienes que entregar al Espíritu Santo. Todo lo que está sucediendo, siempre entregarlo al Espíritu Santo. Y otra cosa que también yo se los recomiendo, en la oración, hablen con el Espíritu Santo como si fuera un confesionario. O sea, no es nada más así como que, pues ahí tú, Espíritu Santo, entra en mi mente y haz la expiación y sana mis pensamientos. No. Se trata de que podamos eh, decirle al Espíritu Santo que hagamos conciencia, si se puede, no siempre va a poder ser así, si se puede, que hagamos conciencia y le entreguemos al Espíritu Santo lo que estamos sintiendo, ¿sí? Si siento odio, si siento tristeza, si siento culpa, y entregárselas, ¿sí? Espíritu Santo, te entrego, o sea, no se trata nada más de generalizar. O sea, si no tienes conciencia así tal cual de tus culpas, pues bueno, de todos modos estar abiertos a la expiación. Pero si tienes conciencia de específicamente tus culpas, entrégalo. Tú bien sabes muchas veces con quién no te llevas bien de tu familia, le llevas bien, tus padres. Entonces, esa parte, por ejemplo, ¿qué es lo que no me gusta de mis padres? ¿Qué es lo que no me gusta de mis hermanos? ¿Qué es lo que no me gusta de mis hijos? ¿Qué es lo que no me gusta de mi pareja? Bueno, es ahí donde estás proyectándote tus culpas. O sea, así como tarea
sería así como que, a ver, dónde me proyecto como espejo? A ver, con esta persona, que no me gusta de esta persona, una lista. Que no me gusta de aquella persona, otra lista. Bueno, esas son nuestras culpas. Así de fácil. Entregárselo al Espíritu Santo. Espíritu Santo, te entrego esta culpa que tengo con mi hijo por la cual me estoy proyectando a través de ser, no sé, es enojón, es flojo, es déspota, es no sé quién, no sé, y ahí estás proyectando tus culpas. ¿Qué más? Vaya, piénselo de esta manera. Solamente una persona que se puede sentir culpable cree que merece castigo. Y la idea del castigo, el ego te la hace creer que es a través de las actitudes de tus hermanos, que son precisamente las que te molestan y te hacen perder paz. Entonces, si un hermano no me agrada por su forma de ser, por su comportamiento, tan solo por sus hábitos, es que mi hijo no lava los trastes, es una forma de ataque. Ya te estás atacando, pero a través de él. No es que él te esté atacando. Tú tienes ahí culpas que le estás proyectando a tu hermano y él solamente te está generando como respuesta un ataque que tú crees que es ataque, pero no es un ataque. Realmente en el mundo de las formas y las ilusiones, pues no existe eso. Pero bueno, no sé si hay alguna duda, algún comentario. Creo que me veo más negrito de lo normal. No sé qué pasó conmigo. Soy Todo, negrito. todo Ya lo, está muy claro. Sí, gracias, gracias. es, ah, yo Muchas siempre platico, gracias. soy Leti. Hola. Ajá. Buenas, fíjate que, bueno, ahorita que estás hablando sobre eso, tengo una amiguita que llevo buena amistad con ella. Ella trae un conflicto con uno de sus hijos, ¿sí? Pero pues yo les hablo bien a ambos, ¿no? A su hijo y a ella, ¿no? A las dos personas les hablo muy bien, me llevo bien con ellos. Y resulta que su hijo, acaba de ser papá y ella ahorita, pues me habló, ¿no? Y pues le dije, no, fíjate que ya fui a conocer a tu nieto y que no sé qué, y ella empezó a decirme que no sentía nada y que no sé qué, ¿no? Entonces le dije, mira, yo creo que, pues traté de hablarle un poquito. Ella es cristiana, pero está bien súper metida en ese rollo, ¿no? Pero así cañón, ¿no? Entonces, así como que quise decirle, pues es que ¿qué te está pasando tú que estás, pues se supone que más conectada que digamos yo que apenas estoy como que en ese proceso, este, le digo, ¿por qué no, porque me dice que no puede querer igual a sus primeros nietos que a este niño, porque pues es su tercer matrimonio del muchacho, ¿no? Bueno, su tercera pareja, ¿no? Y ella está muy enojada, pero muy enojada. Entonces cuando la veo me acuerdo mucho de mí porque yo me enojé mucho con mi hijo, el mayor, por situaciones muchísimo, muy parecidas, ¿no? Entonces le dije, oye, que estuvimos platicando, le digo, mira, es que muchas veces juzgamos de acuerdo a nuestras creencias y a nuestras ideas pasadas, ¿no? De hecho, hasta me colgó prácticamente. Si están tocando, luego te hablo, y me colgó. Pero ahí, ahorita que estás diciendo sobre eso, eso quiere decir que yo todavía traigo ahí conflicto con mi hijo y mis nietos, por decir algo, ¿sí? Culpas. Y puede ser hasta temas de haber quedado embarazada cuando no querías, o de un hombre en la cual, no sé, no estabas en las condiciones para estar embarazada. Cosas que te culpas, que está relacionado con eso, con las parejas. Mm. Es Ah, que ok. al final de cuentas, pues proyectamos todas nuestras culpas siempre, siempre. O sea, acuérdate que incluso hasta el curso dice, ¿no? Corregir no nos corresponde corregir. Nosotros Ujú, mismos no nos podemos corregir, menos vamos a poder corregir un hermano cuando sabemos que ujú. nuestro concepto de corrección es juzgar. Y además eso genera un especialismo donde dice,
yo que soy mejor que tú, te corrijo a ti que eres peor que yo. Entonces ya desde ahí hay una arrogancia, dice, la corrección le corresponde a aquel que sabe que la corrección es el perdón y es el amor. Entonces, eh, ahí por eso es que tiene que entrar el Espíritu Santo. Pero como dices tú, si tú ves eso todavía en tu amiga, es porque todavía tienes ahí algo que perdonar. Y es importante porque igual, no que te estreses autoanalizándolo, porque no se trata de analizar la oscuridad, pero si ya tienes ¿cómo se llama? ¿Cómo te diré? Si ya tienes una idea por dónde va, por ejemplo, no sé, a lo mejor con uno de mis hijos yo ya no quería quedar embarazada, o la forma en cómo me embaracé aquí no era la más adecuada, fui juzgada, no era momento, estuvo fuera del matrimonio, o sea, mil historias que pueden suceder, Ujú. ¿sí? Ahí es donde entonces entregas al Espíritu Santo, ¿sí? Muchas gracias, Eli, muchas gracias. Ok. Y ahí lo entregas al Espíritu Santo, ¿por qué? Porque debe de haber algo. De hecho, normalmente el hijo que crees que te causa más problemas o el que crees que que no ha sido exitoso como tú quisieras es con el que más culpa tenemos. Ujú. ¿Por qué? Porque ese, por ejemplo, vamos a verlo ya no de que te da problemas, simplemente que no es exitoso de la manera como tú quisieras que fuera Que exitoso. no, no, yo quisiera. Sí, Entonces, eso sí lo ajá, he ido identificando mucho. Sí. sí, porque obviamente el éxito de tu hijo ni siquiera tiene que ver con tu hijo. O sea, sí, obviamente, qué bueno que el éxito de nuestros hijos sea de nuestros hijos. Pero como padre, somos demasiados egoístas. Si Ujú. estamos bien, ¿sí? Si estamos bien con nuestros hijos, su éxito, obviamente nos da gusto por ellos verdaderamente, pero si no estamos bien con nuestros hijos, o sea, incluso si no hemos sanado bien con nuestro hijo, su éxito es para yo levantarme el cuello de que he sido buen padre. Y si por alguna razón no tiene el éxito que yo espero, entonces ahora yo me siento avergonzado de ese hijo, o sea, es como si me estuviera atacando. Ya. Entonces, Ujú. por ahí debe de haber una forma también de falta de perdón cuando proyectamos esas carencias en nuestros hijos, que son nuestras propias carencias, no es de nadie más. Ok. Ujú. Gracias, Mónica, gracias, Eli, gracias por sus comentarios. Pues bueno, pues terminamos el día Gracias. de hoy la lectura, si no hay ninguna otra pregunta. Muchas gracias, Lilia, muchas gracias, Vicky, muchas gracias, Eli, Mónica, y bueno, Leti también, y se nos fue por aquí, estaba Gaby también. Muchas gracias. Voy a Gracias. dejar de grabar.